¿Qué tal, queridos estudiantes? Estamos en la semana 33. Estamos en el primer día de esta semana. Estamos lunes 15 de noviembre. Iniciamos nuestras actividades desde el área de personal social. Esta semana comenzamos o iniciamos un nuevo proyecto que nos llevará a realizar diversas actividades para así cumplir con el reto que determina cada semana. Así es, queridos estudiantes, estamos en un tema muy importante. Vamos a reflexionar acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Este tema y todas las actividades inmersas en ella nos van a permitir dar solución al reto de la semana. ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? Construir compromisos que permitan el respaldo total a la igualación de derechos tanto para la mujer y para los hombres. Aquí lo que queremos es que no haya diferenciación alguna, que tanto para la mujer y para el hombre haya el mismo respeto, pero respeto ante las leyes, y las leyes señalan los mismos derechos y los mismos deberes desde el momento de la concepción como ser humano. Esto quiere decir que no hay diferenciación alguna. Lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos y como ciudadanas es respetar las leyes y respetarnos entre nosotros como personas de bien y seres humanos propios y concebidos para vivir de una manera sana, de una manera que pueda crear así lazos sociables y poder crecer como una cultura civilizada, que es lo más importante. Bien, queridos estudiantes, estamos en el planificador de la semana y hoy vamos a analizar los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Así tenemos los siguientes recursos. El primer recurso, que es una ficha, es sobre las desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, y la otra ficha es mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Tu lápiz, lapicero, tu cuaderno u hojas de reuso. Ahora bien, tengamos en cuenta que este análisis también va a depender mucho de la forma como piensa la ciudadanía o cada persona y la parte cultural en la cual se desempeña o convive dicha persona. Cabe recalcar que no es el mismo pensamiento cultural de la parte costera con la parte de la sierra, por ejemplo. Cada región tiene su propia particularidad y por ende también tiene sus propios pensamientos, las cuales ven correcto inclusive. Sin embargo, hay que recalcar que por encima de cualquier cultura y de cualquier pensamiento debe prevalecer lo que la Constitución defiende. Y lo que nuestra Constitución defiende es la igualdad de derechos y oportunidad tanto para el hombre como para la mujer. Esto quiere decir que ya tanto los deberes como los derechos se encuentran plasmados en la normativa y también legislativa peruana. Lo que nos falta a nosotros como ciudadanos es respetar dichas normas, dichas leyes, las cuales pues lamentablemente no se está llevando a cabo y transgredimos los derechos de los demás, no solamente de la mujer, sino también del hombre como parte de una sociedad. Ante ello tenemos entonces la siguiente meta: explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Esto quiere decir que es muy distinto o muy diferente a que una mujer o un hombre decida a realizar algo porque así lo desee. Sin embargo, otra cosa es, y muy distinta, es cuando te obligan y a pesar de que tus deseos son distintos, te obligan a realizar aquella acción por el simple hecho de diferenciación de género. A esta circunstancia ya estaríamos hablando de una vulneración de los derechos pragmatizados dentro de la Constitución que así defiende. Así que
niñas y niños, este es un tema muy importante y que te invito a dar un análisis. Y si es que todavía de repente hay una discrepancia, bienvenido sea. Recuerden que estamos en un tema abierto en la cual los diferentes ámbitos de la sociedad pueden dar sus propias opiniones. Y tu campeona y tu campeón también dentro de ello te invito a ser partícipe para que así sepas desde pequeño y desde pequeña cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. Y tenlo por seguro que todos ellos tienen que ser igualmente para ambos lados, tanto para el hombre como para la mujer. Pues bien, entonces ahora empecemos juntos y vamos a leer esta conversación de algunos niños. Tenemos a Martina, tenemos a Antonio y a Justina. Martina menciona: mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. En mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. Por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y a lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Bueno, a ver, campeonas y campeones, acá tenemos una conversación muy importante de tres niños. Yo te hago una pregunta: ¿cuál de los tres crees tú que estaría transgrediendo o vulnerando los derechos de la igualdad entre el hombre y la mujer? ¿Crees tú que en el caso de Martina, ella menciona a su papá, es el hombre de la casa y él debe salir a trabajar y traer dinero? De mi punto de vista, la cual también puede ser compartida o no, recuerden que es un tema muy abierto en la cual ustedes pueden dar sus propias opiniones y su punto de vista, es que aquí no veo ninguna vulneración de derechos, ya que en el caso del papá está yendo a trabajar, y en el caso de la mamá pues se queda cocinando, no por una cuestión de obligación o por una cuestión de la sociedad culturalizada de esa manera, no, sino por lo que vemos es que aquí la mamá, como muchas mamás, están en casa cuidando a los hijos y trabajando, digamos así, en casa, y no por ello hace menos que el hombre. En este caso tanto el papá como la mamá están trabajando, el papá digamos en otro sitio y la mamá dentro del hogar. Y es más, en este caso la mujer dentro del hogar trabaja el doble porque no hay un descanso, no hay vacaciones y para colmo no hay pago. Es la mamá. Es un trabajo muy fuerte, es un trabajo concientizado y de corazón que hace todas las madres del Perú para con sus hijos o hijas. Así también tenemos en el caso de Antonio, que en este caso tanto mamá como papá trabajan. Entonces ambos al trabajar tienen también el deber que ambos y a la vez mantener la casa, cuidar a los hijos y dar todo lo necesario para una buena convivencia familiar. Sin embargo, en la tercera, aquí ya vemos una vulneración de los derechos fundamentales que obedecen a la igualación de los derechos tanto del hombre como de la mujer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la abuelita ya tiene esta idea preconcebida de que por ser mujer, Justina debe aprender a lavar y a cocinar para ser una esposa o una buena esposa. En este sentido, ya se vulnera este derecho propio de la niña, porque se está direccionando sin tomar en cuenta de que ella tiene los mismos deberes y los mismos derechos como todo ciudadano, sin diferenciación de género, sin diferenciación de color ni de religión. Por encima de ello está que ella desde niña debe tener las mismas oportunidades para salir adelante. En ese sentido, ahora, luego de leer la conversación, te hago las siguientes preguntas. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia y qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con estos roles y por qué? Una vez más, desde mi punto de vista, yo no veo ninguna vulneración, ni mucho menos veo que tengamos una ideología
de que la mujer se tenga que quedar en casa. Acá no se está hablando de eso, el tema de Martina es muy distinto, pero desde tu punto de vista también, bienvenido sea, tienes todo el derecho de dar tu opinión y eso es lo que se quiere, campeonas y campeones, es que ustedes den sus ideas fundamentadas. Así también, según Antonio, ¿qué rol cumple su mamá en su familia y qué rol cumple su papá? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Estás de acuerdo con estos roles? ¿Por qué? En ambos, tanto de Martina como Antonio, yo veo que los roles aquí cumplidos están conforme a la realidad en que ellos viven. Hay muchas mujeres que tienen profesiones y que trabajan inclusive, y es más, ¿no? Hay mujeres que llegan a altos cargos muy importantes en la actualidad y el día de hoy. ¿Por qué? Porque recuerde una vez más, tal como lo dije al principio, la Constitución avala pues la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y así también está legislado ante las leyes y las normativas peruanas. Ahora, ¿qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? ¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Aquí el último. Aquí sí estamos totalmente disconformes, ya que rompe, resquebraja la igualdad de derechos y de oportunidad. Las ideas que expresan las niñas y los niños en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidad de las niñas y los niños, ¿y por qué? Aquí, como te digo, tienes 3 casos. Convérsalo con tus padres, convérsalo con tu familia y, obviamente, bienvenido sea el diálogo, el conversatorio y, por qué no, la defensa de cada uno de manera fundamental y respetando el derecho de los demás a dar su propia opinión. Así también te invito a la ventana de comentarios dar tus apreciaciones con respecto a estas preguntas. Bien, continuemos. Queridos estudiantes, entonces vamos a analizar juntos los diálogos de Martina, Antonio y Justina. Bien. En el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por ser hombre. Ahí, esta expresión o esta idea ya es un término machista, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta expresión se visualiza en una sociedad que todavía no reconoce que, tanto como el hombre como la mujer, tiene el deber y el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Por ejemplo, sería para muchos extraño el decir que si mamá trabaja, el papá se queda en casa al cuidado de los hijos con las mismas funciones que realizaría una madre. O que ambos son responsables del cuidado de los menores y que realizarían las mismas funciones tal como se sucede en el caso de Antonio, en la que sus papás trabajan. Aquí, una opinión propia, siempre y cuando no se deje al menor en abandono o desprotegido. Lamentablemente es esto lo que sucede, niñas y niños, bastante en nuestra sociedad. Por el factor económico, papá y mamá salen a trabajar y son los menores quienes se quedan solos en casa. Muchos de ellos en la etapa escolar, primaria, se encuentran desprotegidos o en abandono, tanto en el aspecto educativo, en el aspecto de aprendizaje de estos menores, y que muchas veces ha tenido pues que algunos de los padres tomar decisiones y que o mamá o papá han tenido que renunciar precisamente a estos trabajos para quedarse en casa. Por eso es que ocurre lo del caso de Martina, que papá va a trabajar y la mamá se queda en casa al cuidado de los hijos y sobre todo al cuidado del hogar, ¿no? Como jefa, digamos, del hogar, buscando el progreso para su propia familia. Sin embargo, la idea nada más de expresarse de que el hombre debe trabajar por ser hombre y la mamá debe quedarse en casa por ser mujer, eso es distinto. Estas ideas ya llevan hacia un lado que transgrede los derechos propios que tiene la mujer, el hombre, en igualdad de condiciones en el deber y el derecho al trabajo, si es que así lo desean. Por otro lado, tenemos el caso de Justina, en la que su abuelita
Le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser buena esposa cuando sea grande, sin tomar en cuenta de que Justina puede no necesariamente elegir ese camino y, tal vez, quiera estudiar para ser profesional y desarrollarse independientemente, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. Una vez más, lo que queremos con todo esto, en tal sentido, es que debemos tener presente que tanto la mujer como el hombre tienen el mismo deber y el mismo derecho, y están establecidos en nuestra Constitución Política. Entonces, niñas y niños, este es un pequeño análisis. De repente tú tienes tu punto de vista. Perfecto, te invito a realizar los comentarios sobre las ideas que tiene Martina, sobre la idea que tiene Antonio y sobre la idea que tiene Justina. Recuerda que son expresiones, son niños, en las cuales obviamente ¿qué podríamos hacer para que en todo caso haya esta igualdad y esta igualdad se vea o se visualice en las expresiones de los niños? Entonces, frente a este problema, sobre estas ideas preconcebidas de que la mujer se quede en casa por ser mujer y el hombre va a trabajar por ser hombre, entonces sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Estas ideas preconcebidas es lo que ocasiona esta desigualdad. Ahora, debemos abordar esta problemática planteada, pero antes debemos hallar si es un asunto público o un asunto privado. Pero como todos sabemos, de forma social, sabemos de que esta es una circunstancia, un problema público. Y acá tienes un cuadro que te presento, en la cual puedes determinar si dicho problema es público o privado. Te invito pues a que le coloques check donde corresponda y vamos pues en todo caso analizando, y así también al finalizar vamos a ir determinando qué tanto este problema público podemos desarrollarlo de una manera más amplia. Por ejemplo, dentro de este cuadro tenemos la pregunta: ¿en qué ámbito pertenece? Bueno, desde mi punto de vista y tu punto de vista de muchos puede de repente discrepar, pertenece al ámbito público. Los derechos de quienes afectan los derechos de todas y todos las y los ciudadanos. Afecta solo a una persona. ¿Crees que este problema afecta solamente a una persona o a toda una sociedad? Perfecto. Entonces colocamos check porque afecta a todos nosotros. ¿Quiénes deben participar en su solución? ¿Todas y todos los ciudadanos y ciudadanas? ¿O solo una persona o un grupo reducido de personas? Todos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿A quiénes debe interesar? ¿Y por qué? ¿A todos nosotros los ciudadanos y ciudadanas? ¿O solo a un grupo de personas o reducido de personas que en conjunto quieren solucionar? Entonces colocamos check en este recuadro. Como vemos, tendríamos 4 check y por lo tanto determinaríamos que esta problemática es un asunto público. Bueno, queridos estudiantes, ahora vamos a proceder a leer la siguiente ficha. Desigualdades de los roles de las mujeres y los hombres. En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres, las cuales varían según la historia y las distintas culturas. Estas diferencias se convierten en un problema cuando, expresadas en normas, patrones y conductas, pasan a constituir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras que los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física y a la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Respecto a la desigualdad en los roles de las mujeres y hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre de 2011. Ese es hasta diciembre de 2011 según esta ficha. Estamos en 2020 ya, ¿no? 9 años después. En educación, asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a la secundaria. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco. En el trabajo, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir un empleo. Muchas veces los empleos a los que pueden ingresar son mal remunerados u ofrecen malas condiciones laborales. Por ello, son más las mujeres que viven en situación de pobreza extrema en comparación con los hombres en esta misma situación. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa
haciendo tareas domésticas y de cuidado, y fuera de ella en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas las mujeres laboran en muy malas condiciones, no tienen seguro médico, vacaciones ni otros oficios de ley. Las mujeres dedican en promedio al doble del tiempo que los hombres a las tareas de la casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para dedicarse a otras actividades como a estudiar y capacitarse, a hacer política, a practicar algún deporte, a leer, etc. En la participación política, solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministras, son ocupados por mujeres. A nivel regional, cuanto más alto es el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4%. El número de regidoras solo alcanza la cuarta parte en los gobiernos provinciales, mientras que en los gobiernos locales poco más de la tercera parte son regidoras. En el Congreso de la República solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones de 2011 participaron 592 mujeres en las listas electorales de un total de 1.518 que candidatearon. Bueno, niñas y niños, la pregunta para todos: ¿están de acuerdo con esta ficha? Las respuestas a esta pregunta en el comentario. Vamos a ir por partes. Esta es una opinión propia. Estamos en el 2020 y la educación en la actualidad, la norma educativa señala que todos los niños y niñas tienen el mismo derecho y la misma implementación para una educación gratuita. Sin embargo, esto de lo que está ocurriendo en las zonas rurales no es porque haya una desigualdad desde el punto de vista personal, es más que todo una circunstancia de la zona. Por ejemplo, en Andahuaylas, de las cuales yo pertenezco, las circunstancias es que tanto el hombre como la mujer se dedican principalmente al campo. Muchos desearían de repente buscar estudiar. Sin embargo, el estudio para ellos, para los que son de Andahuaylas o las regiones o anexos, es para ellos un poco caro y prefieren dedicarse más bien a estas actividades propias de familias que van de generación en generación para obtener ingresos económicos sobre todo. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de familias deciden que los niños renuncien al estudio y dedicarse al campo. Ahora, lamentablemente esto también ocurre ya que el Estado como gobierno muchas veces tiene olvidado estas zonas. Podemos ver en diferentes noticias colegios destruidos, niños que estudian a la intemperie. Hay otra situación de discriminación en que nosotros, en la parte de acá de Lima, tienen pues una conectividad amplia a lo que de las zonas rurales como Huancavelica, Nexo, Guapurima, Nexo, Janjayo, Ayacucho, Abancay, Puno y Cusco, sobre todo en sitios más alejados. En Janjayo, por ejemplo, lo que es de Andahuaylas, que es más alejado, en parte de Apurima, es un anexo. En Huancavelica, sus anexos, se pierde la conectividad totalmente. Los niños tienen que caminar horas y horas para llegar a un sitio y tener internet. En ese sentido, entonces, ya hay una desigualdad. Otra desigualdad es que el aspecto tanto económico de las zonas costeras con las zonas regionales. Muchas veces las personas del campo no tienen el ingreso económico y por ello no tienen para darles a sus menores hijos los recursos para tener una buena educación o una educación óptima. Y es ahí donde viene el problema. No necesariamente tenga que haber una desigualdad de mujeres y hombres. Esta circunstancia más bien ya está decayendo, ya que tanto niñas y niños asisten a las escuelas de forma normal. Más bien sería la circunstancia de la zona en la cual se desempeña o conviven diariamente que ocasiona este tipo de desfase o digamos deserción escolar. En cuanto al trabajo, en pocas palabras, niñas y niños, hay la Ley General del Trabajo que visualiza que las empresas cumplan a cabalidad con sus trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Mujeres y varones. En ningún momento ni la ley habla solamente de hombres, no habla solamente de mujeres, habla de trabajadores en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que las mujeres en la actualidad tienen los mismos derechos ante el Estado
y las normas así lo señalan. Por ello, ante cualquier circunstancia de transgresión a los derechos, están pues para realizar las denuncias a las diversas entidades respectivas. Y en cuanto a la participación política, al revés, en la actualidad ya vemos una gran participación de la mujer. Tenemos mujeres en alto cargo también, entonces creo yo que estamos yendo en un camino en la cual las leyes están establecidas para ambos, tanto para hombres como para mujeres. Acá lo que estamos viendo no es una situación de desigualdades, sino estamos viendo una situación de ideas, de expresión. Más que todo viene de una cultura en donde la mujer piensa que por ser mujer tiene ciertos derechos, y el hombre por ser hombre piensa que por sí tiene ciertos derechos, y no, ambos, tanto hombre como mujer, tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces este es mi punto de vista. Yo te invito a ti para que también des tu punto de vista y así puedas compartirlo a través de la ventana de comentarios del presente video. ¿Sí? Bien, continuemos. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, prescribe que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, conforme lo preceptúa al artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Los artículos 22 y 23 de la Constitución establecen que el trabajo es un deber y un derecho, constituye la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, razón por la cual el trabajo debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado, el que además debe proteger de manera especial a la madre, al menor y al impedido que trabajan. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Por el lado de la normativa internacional, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos a través de la ratificación de tratados, convenciones y convenios que buscan la realización plena del ser humano en un marco de igualdad de oportunidades y trato. Entre estos cabe destacar lo siguiente: la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ratificada por el Perú, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación alguna. Los convenios de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, ratificado por el Estado peruano, tales como el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, 1959, por el cual todo miembro deberá promover y garantizar la aplicación a todos y las y los trabajadores o trabajadoras el principio de igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor, entre otros. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por el Perú, establece que los estados partes, países que forman parte de este pacto, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a la de los hombres e igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que corresponda. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prohíbe, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad o la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Finalmente, debemos apuntar que, a pesar de la normativa igualitaria que nos rige actualmente, la mujer ocupa posiciones inferiores al varón en el mercado de trabajo. Bien, queridos estudiantes, entonces cada uno tiene su propia opinión, igual que la anterior ficha. La pregunta es: ¿estamos de acuerdo con lo que señala aquí? ¿Hay algo que comentar, que acotar, o hay algo que discernir al respecto? Bien, desde el punto de vista, hay que tener en cuenta de que no queremos, aprendemos juntos en casa, no queremos tener al hombre
como el malo, digamos así, ¿no? Tengamos en cuenta que tanto el hombre como la mujer en la actualidad transgreden las leyes contra hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas que siguen sí las normativas para una convivencia social, para un bienestar social. En este sentido, pienso de que se debe proteger no solamente a la mujer, sino también al hombre como seres humanos, como personas que están dentro de la Constitución y así también están representados por la misma en cuanto a deberes y derechos que también el Estado peruano ha firmado mediante convenios y declaraciones como los derechos humanos, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Ahora, hay que tener en cuenta de que en la actualidad, ante cualquier acoso o circunstancias que atente contra tu derecho, recuerda que están pues las entidades supervisoras para obviamente salvaguardar tus derechos. Tenlo presente. Aunque para muchos suene algo en broma o suene de repente muy sui generis, hay ocasiones en que inclusive el hombre también se ha sentido acosado y a muchos le causará gracia de repente. Pero recuerden que estamos en un estado de igualación de derechos y deberes ante la ley y por ende tanto el hombre como la mujer se merecen entre sí respeto mutuo. Lo que queremos desde aquí, desde Aprendemos Juntos en Casa, educación virtual, es que tu campeona y tu campeón respetes al que está al frente, sea hombre o sea mujer, porque ambos tienen los mismos derechos y una vez más, recalcándote como siempre, están establecidos en nuestra Constitución y en las diversas normativas y leyes peruanas. Entonces, es para discernir, es para opinar o para debatir, pero es también para que compartas con tu familia y así puedan dar sus opiniones y te invito a que lo escribas a través del comentario. Bien, y ahora respondemos juntos. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? Bueno, desde mi punto de vista, tanto los hombres como las mujeres pueden desempeñar cualquier rol que así puedan discernir o que puedan decidir si es que estuvieran en pareja qué tipo de rol van a asumir, ya que no está establecido ante la ley qué rol es lo que tiene que tener la mujer y el hombre. Acá tanto la mujer como el varón tienen las mismas posibilidades de desempeñar y de realizar según su deseo. ¿Qué ejemplo de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres se ha podido identificar? Bueno, por ejemplo, la expresión de que por ser hombre tiene que ir a trabajar y mantener a la familia es una situación de desigualdad, como también decir que una mujer tenga que quedarse en casa por ser mujer, tampoco. ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar a lo que leíste en el texto? ¿Cuál? Esto si tú visualizas o has podido identificar o has podido ver, en tu opinión, ¿no? Escríbelo en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Bueno, niñas y niños ante la ley, las mismas. La ley y la normativa peruana señala de que tanto las mujeres y el hombre, señala como trabajador en una sola palabra, tienen los mismos derechos. Es más, si es que hubiese alguna circunstancia que transgrediera tu derecho, tienes todo el deber de denunciar. Luego de leer los textos, ¿qué opinas respecto a la cooperación de Martina, Antonio y Justina? ¿Y en cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? ¿En cuál no? ¿Y por qué? ¿Esta forma de pensar afecta los derechos de las niñas y los niños? ¿Y cómo? ¿De qué manera crees tú que puedan afectar este tipo de pensamientos? Sobre todo, ¿no? Que si el hombre por ser hombre tenga que ir a trabajar y la mujer por ser mujer tenga que empezar a lavar los platos y quedarse en casa o ser buena esposa, digamos así, ¿no? Bueno, campeones y campeonas, yo te felicito porque nos estamos informando y estamos comprendiendo mejor este asunto público sobre las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres que afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y de los niños. Y que yo sé que ahí en casa tanto mamá como papá te van a poder conversar al respecto mucho mejor. Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos entre las niñas y los niños, pues si asumimos la idea de la abuelita de Justina, debes aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa, estaríamos negando a una niña su derecho a la educación. Ahora, ¿estás preparada y estás preparado para dar tu opinión fundamentada al respecto? Responde.
La pregunta: ¿las ideas preconcebidas sobre los roles de mujeres y hombres afectan la igualdad de los derechos y oportunidades de las niñas y los niños? ¿Por qué? Esta opinión fundamentada es tu producto y es tu evidencia. Escríbele en tu cuaderno o hoja de reuso, tómale una foto y envía a tu profesora o profesor. Recuerda, tiene que ser una idea con fundamento. Para eso hemos leído las fichas anteriores. Y así también puedes afianzar tus conocimientos buscando una información fehaciente mediante el criterio de verificación de información que está en tu portafolio. Bien, queridos estudiantes, después de realizar esta actividad, dialoga con tu familia y comparte con ellos lo realizado el día de hoy. Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público? ¿Cómo afecta la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? ¿En otros países las mujeres y los hombres tendrían los mismos derechos y oportunidades? Bueno, déjame darte un alcance. Si de repente tú deseas, campeona o campeón, revisar información a través de la web, recuerda que debes verificar la confiabilidad a través de los criterios establecidos dentro de tu portafolio. Ahora bien, te doy un pequeño alcance. Lamentablemente la respuesta es no. En muchos países todavía se mantiene a la mujer subyugada a los designios y derechos que establecen en este caso sus esposos. Así tenemos en el caso de Siria, por ejemplo, que mantiene a la mujer sucumbida a los designios y en todo caso decisiones que toman los varones. Las mujeres en Siria no tienen derecho a los mismos que tendrían los hombres sirios. Lamentablemente inclusive se escucha casos de que las familias que tienen niñas, mujeres, negocian pues el matrimonio de estas para solventar la economía, ¿no? de estas mismas familias, para que así obviamente se pueda casar con un hombre mayor que tenga la solvencia económica. Esta circunstancia está ocurriendo en este siglo. Son sus creencias, es su cultura. Ojalá que nunca llegue a nuestro país, porque de mi punto de vista no comparto esa opinión. Bien, escucha las opiniones y sustenta las tuyas a partir de la información que analizaste al resolver las preguntas trabajadas en esta actividad. Una vez más, comparte con tu familia todo lo trabajado, y una vez que hayas dialogado, en consenso, rescaten una idea que refuerce la idea de por qué las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Asimismo, una vez realizado este conversatorio familiar, autoevalúate. Y ahora que has deliberado con tu familia, copia este cuadro con los criterios y complétalo haciendo check o dando check donde corresponda si es sí o no, según el logro que hayas tenido. Y recuerda una vez más, al finalizar, al deliberar, cumpliste con todos tus criterios, y si hay algo que tengas que mejorar, ¿qué harías? ¿De qué forma lo trabajarías? Y obviamente siempre la sugerencia, realiza los planes de acción que obviamente para que así tu aprendizaje sea óptimo. Bien, campeones y campeón, para todas ustedes y todos ustedes hemos culminado la actividad de hoy día, no sin antes establecer nuestra reflexión sobre lo aprendido. La pregunta es: ¿lograste intercambiar punto de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? ¿Y cómo afectan la igualdad de sus derechos y oportunidades? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Ya sabes que debes escribir en la ventana de comentarios del blogger. Una vez más, el enlace está en la descripción del video. Bien, listo, campeonas y campeones. Gracias por acompañar el día de hoy. Recuerda, todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, obviamente hay características que representan o que son propias de las mujeres, y hay características que nos representan a nosotros los varones. Sin embargo, dentro de ello cabe rescatar de que las mujeres no por ello tengan que hacer lo que ellas saben hacer, y con nosotros los varones lo que sabemos hacer. Nosotros los varones podemos hacer o podemos realizar actividades que hacen las mujeres, y las mujeres también pueden realizar y hacer actividades que hacen nosotros los varones. Entonces aquí lo que se quiere es que haya una igualación en cuanto a las actividades frente a la ley, pero obviamente lejos de todo, esa es tu decisión. Tu campeona y tu campeón, tú eres la que tú decides sobre ti mismo.
y que las personas inmersas y que están alrededor tienen el deber de respetar esa decisión tuya porque es tu opinión. Entonces, campeones, espero que les haya gustado la actividad del día de hoy y una vez más, ya sabes, suscríbete al canal y dale like. Nos vemos hasta la siguiente actividad. Conmigo será hasta la siguiente entonces. Nos vemos, chao.